¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien todos. En esta clase vamos a resolver el desafío matemático número 19 que lleva por título Adivina cuál es. La consigna dice así: en equipos participen en el juego, adivina cuál es. Cada equipo necesita un juego de geometría, una hoja blanca para registrar sus respuestas y los triángulos de su material recortable de la página 247. Este es el material recortable que se va a utilizar. Son varios triángulos, son 12 triángulos en total. El profesor muestra a todos los equipos una tarjeta con el tipo de triángulo que deben identificar. A partir de ese momento, el equipo selecciona todos los triángulos que cumplan con los requisitos que se señalan en la tarjeta y los registran en la hoja. El profesor les dirá alto cuando el tiempo se haya terminado. En grupo comenten cuáles triángulos cumplen con las características de la tarjeta que mostró el profesor. Los equipos que hayan acertado se anotan un punto. El procedimiento anterior se repite cada vez que el maestro presente una nueva tarjeta. El equipo ganador es el que obtiene más puntos. Entonces vamos a empezar. Les voy a ir mostrando una a una las tarjetas y vamos a ir seleccionando de acuerdo a cómo vayamos identificando estos triángulos. Las tarjetas que te va a mostrar tu profesor va a hacer referencia a los triángulos escalenos o triángulos isósceles, que es lo que ya vimos en algún desafío anterior. Por aquí hemos anotado esa clasificación. Recuerden que los triángulos equiláteros pueden ser isósceles también, al tener sus tres lados iguales. Los isósceles solamente basta con que tengan dos lados iguales y los escalenos tienen sus tres lados diferentes. Entonces por aquí vamos a identificar a estos triángulos. Ya una vez que hemos hecho las mediciones, nos vamos a dar cuenta que este triángulo es isósceles y a la vez es equilátero. Por aquí le vamos a anotar que es isósceles y es equilátero a la vez, ya que tiene sus tres lados iguales. El triángulo B es isósceles nada más, tiene dos lados iguales, por aquí le anotamos eso. El C es escaleno, tiene sus tres lados diferentes. Vamos a anotarle aquí que es escaleno. Vamos a ponerle la letra E. Nos vamos a dar cuenta que después nos va a servir de ayuda eso. El triángulo D es isósceles, tiene dos lados iguales. No es equilátero porque no tiene los tres iguales. El triángulo E es escaleno. Fíjense que aquí coincidió la letra con su inicial de escaleno. Sus tres lados miden diferente. El triángulo F también es escaleno. Sus tres lados miden diferente. El triángulo G es isósceles y a la vez es equilátero, ya que sus tres lados miden lo mismo. El triángulo H es escaleno. Sus tres medidas son diferentes. El triángulo I también es escaleno. El triángulo J es isósceles. El triángulo K también es isósceles. Y el triángulo L también es isósceles. No son equiláteros estos dos, ya que no tienen sus tres lados iguales. Una vez sabiendo esto, vamos a recordar rápidamente lo que ya vimos en un desafío anterior. Los ángulos rectos miden 90 grados exactamente. Hay ángulos que son menos de 90 grados, son los ángulos agudos, y hay ángulos que son mayores de 90 grados, que son los ángulos obtusos. Vamos a recordar esta información porque nos va a ser de utilidad. La primera tarjeta que puede sacar tu profesor es esta: triángulo escaleno que es rectángulo. Entonces vámonos a ver todos los que son escalenos y vamos a ver aquel que tenga un ángulo recto. Estos no son escalenos, este es escaleno. Nos podemos dar cuenta si medimos con el transportador que aquí tiene 90 grados. Tiene este ángulo, entonces este triángulo C es escaleno y a la vez es rectángulo. Lo anotamos aquí, el triángulo C. Vamos a ver qué otro es escaleno. Este es escaleno, este también es escaleno, pero ninguno tiene un ángulo de 90 grados. Este es escaleno y sí tiene aquí un ángulo de 90 grados, entonces el I también va a ser. El I también lo anotamos como escaleno que es rectángulo a la vez. Y ya no tenemos otro que sea escaleno y a la vez rectángulo. La segunda tarjeta que podría sacar tu profesor es un triángulo escaleno que no es rectángulo. Entonces vamos a enfocarnos a todos aquellos que son escalenos y no tienen un ángulo de 90 grados. Vamos a ver que tenemos, este ya lo anotamos como rectángulo, entonces no nos sirve. Estos dos son escalenos y no tienen un ángulo recto, entonces vamos a anotar el E y el F. Por aquí anotamos E y F porque cumplen estas características. Este no es escaleno, este ya lo anotamos en la otra categoría, en la otra tarjeta que salió. Este es escaleno y no es rectángulo también. Entonces el H también lo vamos a anotar por acá. Estos tres triángulos son escalenos y no son rectángulos. La siguiente tarjeta que puede sacar tu profesor es la que dice triángulo isósceles que no es rectángulo. Entonces vamos a enfocarnos a todos los isósceles que no tienen un ángulo recto. Este es isósceles, fíjense, es equilátero y a la vez isósceles y no tiene ningún ángulo recto. Entonces aquí vamos a anotar el inciso A. Entonces aquí anotamos el triángulo A. El triángulo B también podemos ver que es isósceles y no tiene ángulo recto. El C ya lo anotamos en otra categoría, no es isósceles. El D es isósceles y también no tiene ángulo recto. Lo anotamos aquí entonces también, porque cumple las condiciones. El E no es isósceles, el F tampoco,
El G sí es isósceles y no tiene ángulos rectos, entonces anotamos el G. El H no es isósceles, el I tampoco es isósceles, el J sí es isósceles y no tiene ángulo recto, entonces anotamos aquí el J y vamos a revisar los siguientes. El K es isósceles pero sí tiene un ángulo recto, al igual que el L es isósceles pero tiene un ángulo recto, entonces no lo debemos anotar. La siguiente tarjeta que puede sacar tu maestro es triángulo isósceles que es rectángulo. Vamos a ver que no va a ser tan difícil identificar. Necesitamos identificar este ángulo de 90 y que sea isósceles a la vez. El A no tiene ángulo de 90, el B tampoco, el C sí, pero no es isósceles, el D no tiene, el E tampoco, el F tampoco, el G tampoco, el K sí tiene este ángulo de 90 y a la vez es isósceles, entonces vamos a anotarlo. Vamos a anotar el K, ya que es isósceles y rectángulo a la vez. Este no es isósceles, aunque sí tiene un ángulo de 90, pero no es isósceles. Este tiene un ángulo de 90 también y es isósceles, entonces sería el último porque este no tiene ángulo de 90, entonces anotamos el L y ya tenemos los dos triángulos que son isósceles y a la vez rectángulos. La siguiente tarjeta es triángulo isósceles que no es rectángulo y tampoco es equilátero. Vamos a ver todos los que son isósceles que no es rectángulo y no es equilátero. Este va a ser el primero. Fíjense que es isósceles, no tiene un ángulo recto y no tiene sus tres lados iguales, entonces anotamos el B. Este no podría ser porque sí es equilátero. Vamos a seguir buscando los que sean isósceles. Este tampoco podría ser porque es equilátero. Este es isósceles y no es rectángulo, entonces anotamos el D también. Estos no son isósceles, estos tampoco son isósceles. Este sí es isósceles pero es rectángulo, este también. Este es isósceles y no es equilátero y tampoco es rectángulo, también anotamos el triángulo J. La siguiente tarjeta dice triángulo con un ángulo mayor a 90 grados. Vamos a ver, es la única condición que nos pide, que sea mayor a 90 grados. Aquí podemos ver que este ángulo mide más de 90 grados. Entonces es el triángulo B el primero que vamos a anotar. Todos sus ángulos miden menos de 90. Aquí hay uno de 90, ninguno mide más de 90. Aquí podemos observar este ángulo que mide más de 90 grados. Es el triángulo E. Lo anotamos aquí. Estos miden menos de 90 todos, en el F también, en el G, en el E, estos dos miden menos de 90, este mide 90. Y si seguimos revisando nos vamos a dar cuenta que en el H también hay un ángulo mayor de 90 grados, entonces este va a ser el siguiente. Y si seguimos revisando ya no va a haber ninguno, entonces esos tres nada más son. La siguiente tarjeta dice triángulos con todos los ángulos menores de 90 grados. Entonces vamos a ver todos aquellos que tienen ángulos menores de 90 grados. El triángulo A tiene sus tres lados iguales y los tres son menores de 90 grados. Aquí podemos observarlos. Entonces vamos a anotar al A. El A es el primero. El B no puede ser porque este mide más de 90 grados, ya habíamos dicho. El C tampoco puede ser porque tiene uno de 90 y nos dice que debe tener los tres menores de 90. El D sí es porque sus tres ángulos miden menos de 90 grados. Entonces aquí anotamos el D. El E no puede ser porque este mide más de 90. El F sí tiene sus tres ángulos menores de 90 grados. Aquí los podemos observar. El G también. Sus tres ángulos miden lo mismo porque es equilátero y son menores de 90 grados. Nos pasamos al H, el H no puede ser porque este mide más de 90 grados, el K tampoco porque este mide 90, el I tampoco, este mide 90 grados, el J sí porque sus tres ángulos miden menos de 90, vamos a anotar aquí el J, y el L no puede ser porque este mide 90 grados, y entonces ya son todos. Y la última tarjeta que tenemos es triángulo isósceles que es equilátero, esto ya lo tenemos identificado, vamos a ver, ya marcamos de un inicio los isósceles que son equiláteros a la vez. Este es el primero, el triángulo A. Anotamos el triángulo A como isósceles y a la vez equilátero. Por acá tenemos al triángulo G también. Ya habíamos dicho aquí que es isósceles y equilátero a la vez. Entonces aquí va el G. Y seguimos revisando y nos damos cuenta que nada más eran esos dos, los que son isósceles y equiláteros a la vez. Entonces es así como se identifican los triángulos que están contenidos en las tarjetas. Y es así como se realiza el juego de adivina cuál es, que es el desafío matemático número 19 de cuarto grado de primaria.